Shalom, estamos para la lectura número 2 de la Parashat Vayera, que va a continuar en el capítulo 18, donde lo dejamos de la primera aliyá, versículo 16, y vamos a terminar este capítulo 18. Dice la Torá: se levantaron de allí los hombres y observaron sobre la faz de Sedom, mientras Abraham iba con ellos para enviarlos. Pero Adonai dijo: ¿acaso ocultaré yo de Abraham lo que hago? Si Abraham será por nación grande y poderosa, y se bendecirán por él todas las naciones de la tierra. Porque lo conozco, que él ordenará a sus hijos y a su casa después de él, para que cuiden el camino de Adonai, para hacer justicia y juicio, a fin de que traiga Adonai sobre Abraham lo que ha hablado sobre él. Entonces dijo Adonai: el grito de Sedom y Amorá es grande, y su pecado es muy pesado. Bajaré y veré si como el grito que llega a mí han hecho. Así haré con ellos exterminación. Pero si no hicieron, lo sabré. Se retiraron de ahí los hombres y fueron hacia Sedom, pero Abraham todavía estaba parado delante de Adonai. Se acercó a Abraham y dijo: ¿acaso también eliminarás al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Acaso eliminarás y no perdonarás al lugar que por causa de los 50 justos que haya en su interior? Indigno es para ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado. Y sea el justo como el malvado, indigno es para ti. ¿Acaso el que juzga toda la tierra no hará lo justo? Y entonces Adonai contestó: si encuentro en Sedom 50 justos dentro de la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Respondió Abraham y dijo: he aquí lo ruego, me atreví a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. Quizás falten de los 50 justos 5. ¿Acaso destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y contestó: no destruiré si encuentro allí 45. Volvió a Abraham a hablarle a Adonai y dijo: quizás se encuentren allí 40. Y Adonai contestó: no haré la destrucción si encuentro allí 40. Y dijo Abraham: no, por favor, sea enojo para mi Señor que hablaré. Quizás se encuentren allí 30. Y le contesté: no haré si encuentro allí 30. Y dijo Abraham: he aquí lo ruego, me atreví a hablar a mi Señor, quizás se encuentren allí 20. Y le contestó: no destruiré por causa de los 20. Y dijo Abraham: no, por favor, sea enojo para mi Señor, que hablaré también esta vez. Quizás se encuentren allí 10. Y le contestó: no destruiré por causa de los 10. Se fue Adonai cuando acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bien, esta sección número 2 del libro de Bereshit, en su porción de Vayera, va a continuar manifestando las características de la persona de Abraham, que por supuesto, tal como dice el texto, también va a ser parte de sus descendientes. Después de que esta manifestación divina se ha expresado delante de Abraham y reciben la hospitalidad, una muestra del carácter de Abraham, ahora esta misma comitiva le hace saber qué otras misiones tienen en esta visita que están haciendo a las regiones de esta zona. Y una de ellas es la de liquidar las vidas de los habitantes de las regiones de Sodoma y Amora, en donde están siempre en unidad 5 ciudades. Todo esto ha sido provocado por la maldad que esta sociedad ha expresado entre ellos mismos, y por supuesto esto llega a subir delante de Hashem. Hashem va a tomar justicia y juicio de este lugar, y acerca de estos planes que tiene se los comunica a Abraham, porque expresa la Torá unas líneas muy importantes acerca
de lo que espera Hashem de Abraham y de su descendencia, cuando la Torá dice: ¿acaso ocultaré yo de Abraham lo que hago si Abraham será por nación grande y poderosa? Y se bendecirán por él todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Como ya lo hemos aprendido, gracias a Abraham, el pueblo mitzri ha recibido una bendición. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces le va a permitir a Abraham desarrollar precisamente esta noble característica que presenta, la de interceder por los demás pueblos de tal manera que éstos puedan recibir el favor de Akadosh Baruj Hu. No solamente expresa esta característica notable en Abraham, sino también como parte fundamental y característica de sus descendientes, cuando dice: porque lo conozco que él ordenará a sus hijos y a su casa después de él, para que cuiden el camino de Adonai para hacer justicia y juicio. Este papel que desarrolla Abraham será un papel también en cada generación y generación de los descendientes de Abraham. ¿Cuál es este papel? Pues la de hacer justicia y juicio. Por esta razón, cuando ya le hace saber sus planes, esta autoridad que se presenta delante de Hashem ante Abraham, le hace saber sus planes, entonces Abraham emplea este rasgo de su carácter, que es favorecer o aplicar justicia. ¿Y cómo aplica la justicia? Bajo estos argumentos de que Hashem no ha de juzgar, porque no puede hacerlo así, porque no es un principio de la misericordia de Hashem que castigue a los justos junto con los malvados. Por lo tanto, él apela a este atributo de Akadosh Baruj Hu, también con el rasgo de carácter de Abraham. Aquí lo que se está dando es que se está expresando el carácter de cada uno y se está apelando al carácter de cada uno para salir en defensa de los pecadores, de los malvados. Entonces, Abraham va a comenzar a entrar en un convenio con Akadosh Baruj Hu para que él logre salvar la vida de quienes habitan en estas regiones. Empieza pidiendo que si se encuentran en esa zona 50 tzadikim o 50 justos, no habrá castigo. Akadosh Baruj Hu dice que efectivamente así es: si son 45, si 30, si 40, si 30, si 20 y si 10. Finalmente, cuando llega a este número de 10, Akadosh Baruj Hu dice: no destruiré a la ciudad si hay 10 justos en medio de esta región. En ese momento termina el diálogo. La Torah dice: y se fue Adonai cuando acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. O sea, llegaron hasta el número de 10. Este número, como ya hoy en día lo sabemos, por cuestiones de nuestros ritos, es el número de justos que son necesarios para que haya justicia en medio de un juicio sobre una ciudad o sobre cierta porción de la humanidad. Entonces, Abraham conoce también cuáles son sus límites. En todo momento, siempre con humildad va pidiendo el poder expresar algo más fuerte y que en un momento dado tiene mucho temor en que vaya a perder el juicio al momento en estar expresando sus argumentos, así que apela siempre a la misericordia y que vaya deteniendo su ira y su enojo a Kadosh Baruj Hu. Esto lo hace con mucha sabiduría y tiento Abraham Avinu, y no hay más que decir acerca de esta segunda lectura, sino que una vez más vemos el carácter de Abraham Avinu. En la primera lectura vimos acerca de su carácter
de la hospitalidad, en este segundo acerca de interceder por los malvados. Porque al final, cuando Él está intercediendo, está buscando salvar a toda la nación o a toda esta región de Sodoma y Gomorra, pero lo va a hacer sobre la justicia de ciertos hombres. Él en todo momento está buscando que haya una salvación. ¿Y por qué se ha de detener en este número de 10? Porque este número de 10, según se cree, tiene la fortaleza para que a partir de aquí se cree un nuevo estado ideológico en la sociedad que pueda llevarlo por el camino de Hashem. Así que este rasgo característico de Abraham, Akadosh Baruj Hu también espera que en esta generación actual también seamos y nos conduzcamos de la misma forma. ¿Qué hacemos bajo este conocimiento? Pues reunir, motivar a que haya 10 tzadikim en cada región del mundo, o en cada país, o en cada ciudad del mundo, para que se permita este pensamiento de ideología que alcance la salvación de toda la población en medio de la cual se mueven estos justos, estos tzadikim. Este es trabajo, dice Akadosh Baruj Hu, así espera que sea la conducta de los descendientes de Abraham Avinu. Esa es la razón que a nosotros nos mueve, porque está impreso en nuestros genes no solamente interceder por ellos, que el cual llega a ser el caso en el momento del juicio, pero si todavía el juicio no llega, ¿qué nos queda? Sino motivar vidas que se puedan mover en justicia. Ese es el trabajo que tenemos nosotros como descendientes de Abraham Avinu, y es el rasgo que Hashem, con el cual nos selló a todos y cada uno de nosotros. Nos vemos en la próxima Aliyá. Shalom.